en un marco de eventos importantes que vienen sucediendo en torno a nuestra comunidad. Eventos tales como la apertura de la Escuelita de Líderes con Teresita Saravia y su equipo, la apertura del sínodo parroquial juntamente con la visita de Monseñor Jorge ayer por la tarde, nuestra fiesta patronal, San José Obrero, en el Día del Trabajador. En este marco, me parece bien que reflexionemos a nivel comunidad acerca del liderazgo, algo en lo que venimos trabajando de hace 6 años y debemos continuar trabajando, ya sea de manera presencial o virtual, como de hecho lo venimos haciendo. Comprender en profundidad las raíces etimológicas del término líder nos ayudará a comprender su significado más profundo. La palabra líder tiene su origen en la palabra lid, que proviene del latín litis, que son nominativos y genitivos latinos respectivamente. Y el significado original en lengua latina es disputa, querella o proceso. De esta manera, y según su etimología, el líder es quien inicia o se encuentra inmerso en una disputa o en una querella. Este significado es importante puesto que coloca al líder no como alguien con una postura pasiva frente a la realidad, sino como alguien que tiene una postura activa de disputa mediante la cual se supone quiere cambiar algo de su entorno inmediato. Disputar de cualquier manera, de cualquier modo, no necesariamente ha de significar pelea o riña, el cual es el sentido semántico más extendido en nuestros días. Si pensamos en nuestra extensa comunidad a la luz de este significado, nos encontramos con que estamos profundamente involucrados de hace 6 años trabajando al mejor estilo de los líderes. No hago, por supuesto, referencia a un líder en particular, ni menos constituyo a un líder, porque nuestro líder único es nuestro Señor Jesucristo, sino que invito a la comunidad a descubrir esta realidad del liderazgo entre nosotros. Descubrirla no en un sentido pasivo de conocimiento solamente, que eso es bueno, sino descubrirla para comunicarla de manera muy especial a nuestros hijos y a nivel comunidad a nuestros jóvenes. Necesitamos jóvenes que sean líderes de verdad. A su vez, en la etimología latina de esta palabra, encontramos 2 partículas, de las cuales proviene dis, que significa separar, y putare, verbo latino, que significa podar o limpiar. De este modo, disputa, es un proceso mediante el cual se separan o distinguen elementos en algo o alguien para limpiarlo o podarlo. Podar es remover las partes nocivas, las partes que no producen frutos, ya sea en las personas o ya sea en las plantas. Las partes nocivas pueden ser malas para uno mismo, pero también pueden ser malas para el entorno o, en nuestro caso, pueden ser malas para nuestra comunidad. En este sentido, Jesús es el líder que mejor conoció y conoce las partes nocivas de las personas y las poda con amor. Sobre todo en la poda, en la disputa, en este disputare, debe actuarse con mucho amor, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A su vez, no es descabellado pensar que mucho de ese liderazgo que tenía nuestro Señor Jesucristo, al menos en la parte práctica y en la parte empírica, lo recibió de María Santísima y de San José Obrero, nuestro patrón.
Si forzamos un poco más la aplicación de este sentido al liderazgo, encontramos que el líder es alguien que tiene la claridad para separar o analizar algo en sus elementos constitutivos. Analizarlo de tal manera que puede separar los elementos nocivos, los elementos que nos sirven e impiden el crecimiento de la comunidad, pero también de la persona en particular. En este sentido, Dios es el ejemplo máximo en el liderazgo, que quizás no conviene o no es lo más correcto ponerlo como líder a Dios o compararlo como líder a Dios con los líderes humanos, que excede. De hecho, el mismo Jesús dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, mi Padre, Dios, lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más frutos. Es decir, Dios nos poda, nos purifica, no solamente cuando no damos frutos, sino aún dando frutos, y esto es lo que a veces cuesta a las personas entender. La palabra querella, que significa oposición o falta de armonía, también se encuentra relacionada coherentemente con el significado que venimos analizando. Querella proviene del latín querela, que significa queja o lamentación. Es decir, de la oposición o falta de armonía nace la queja o la lamentación. También suele nacer de la oposición o de la falta de armonía el mal espíritu individual o el mal espíritu comunitario, de lo cual tenemos amplia experiencia en las comunidades. Este es justamente el efecto que surge en los que no quieren cambiar o no se dejan podar o separar las partes disfuncionales que tienen en sí mismos. Surge la queja cuando el líder disputare, es decir, poda o limpia lo disfuncional en la comunidad. En este sentido, Jesús es un gran ejemplo de liderazgo. Cada vez que veía la necesidad de podar a sus seguidores, lo hacía, y muchas veces surgía la queja en los podados, como surge también en las comunidades cuando se trata de podar lo que no funciona. De hecho, lo vemos con los discípulos de Jesús, que lo seguían solamente por los beneficios materiales que de él recibían. De cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da la vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará, les dice Jesús. Ante esta poda, inmediatamente surge la querela, es decir, la queja, la lamentación. Y murmuraban de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Aquella verdad de Jesús producía oposición, falta de armonía, que contrastaba con el modo materialista que tenían de seguirlo a Jesús. De esa oposición, de esa falta de armonía, surgía la querela, es decir, la queja o la lamentación. Pero Jesús los vuelve a podar con amor, diciendo: no murmuréis entre vosotros. Ante la disputa, ante la poda, surge el malestar o el mal espíritu. Entonces los judíos, y lo vemos en la Sagrada Escritura, contendían entre sí, diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Así el mal espíritu ante la corrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, se quejaban, se lamentaban de que Jesús les corrigiera aquel modo terrenal de verlo y de seguirlo. Debemos estar atentos en nuestra comunidad
para que no nos pase esto a nosotros también. Y muchos de sus discípulos, de hecho, oyéndolo, dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Jesús. Queda claro entonces que los que no quieren cambiar, podar o separar de sí sus partes disfuncionales, surge en ellos la queja. Queda claro también que si nos enojamos ante la corrección, ante la poda, no estamos siguiendo a Jesús por amor, sino por interés. Ante una comunidad de líderes, si hay alguno que no quiere ceder su lugar, su puesto a otro, significa que hasta ese momento no ha venido aportando a la comunidad de líderes, sino que está por puro interés. Ocupa un lugar que le trae beneficios. También debemos estar atentos a esta realidad. Dijo entonces Jesús a los 12 apóstoles, ¿no? ¿Queréis vosotros iros también? Y respondió Pedro en nombre de los 12 apóstoles: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el líder, el Hijo del Dios viviente. A partir de esto queda claro también que entre los que se dejan podar o limpiar, hay algunos que no se dejan podar y surge la queja o la lamentación. Es decir, entre los seguidores de un líder puede haber dos bandos: los que se dejan disputar, podar o limpiar, y los que no se dejan disputar, no se dejan podar o limpiar. Y esto está muy bien expresado en la Sagrada Escritura, especialmente en una parábola, la parábola de la cizaña, que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 24 en adelante. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, un bando, vino su enemigo, otro bando, sembró cizaña entre la buena semilla y se fue. Queda expresado con claridad entonces los dos bandos de personas, dos tipos de personas que podemos encontrar en torno a un líder o en torno a una comunidad, los buenos y los malos. Pero a su vez surgen en la parábola ciertas cualidades extraordinarias que posee un líder verdadero. Por un lado, surge la paciencia, pues los siervos le dijeron: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? Él no se inmutó por el mal recibido y en calma les respondió: algún enemigo ha hecho esto. Surge por otro lado la capacidad de enseñar que tienen los líderes. Volvieron a decirle: ¿quieres que vayamos a disputar, es decir, limpiar la cizaña? Él les dijo: no sea que al cortar, disputar la cizaña, arranquéis también el trigo. Surge, en fin, la prudencia en los líderes. Dejad que ambas crezcan juntas hasta el tiempo de disputar, es decir, hasta el tiempo de la siega. Allí diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla, y el trigo recogedlo en un granero. Vemos en esta parábola que hay un punto en el que el liderazgo en que no se puede permitir que lo perjudicial continúe mezclado con lo que es bueno.
pero es también en ese punto en que el líder actúa definitivamente como líder disputando, es decir, cortando lo que es disfuncional, lo que es perjudicial para la comunidad. Sintetizando, la palabra líder significa etimológicamente actuar de manera lúcida, separando y distinguiendo las partes constitutivas de algo o de alguien, de tal manera que se pueda ayudar a remover de ellos lo que no es conveniente para su crecimiento o su desarrollo, causando por este procedimiento una cierta queja, un cierto dolor en los que son podados. De allí que el líder deba tener otras notas características que lo acompañan, notas tales como claridad mental e intelectual para distinguir lo que es disfuncional e incorrecto en las partes constitutivas de alguien. Pero además de verlo, de notar lo disfuncional, tiene la capacidad de separarlo, de quitarlo. Por eso el líder es un curador de personas y de cosas que no funcionan bien, ya que puede vislumbrar lo que impide a la comunidad crecer o progresar. De allí también que el líder es un profundo conocedor de la naturaleza humana, que lo hace asumir no solo sus propios actos, sino los actos de toda la comunidad. El líder no culpa a otros por sus propios errores y comparte para sí los errores de otros miembros de la comunidad. Al conocer la naturaleza humana, es hábil en construir relaciones, tiene la virtud de respetar y ayudar a todos, sobre todo cuando se trata de alcanzar objetivos de trabajo común. El líder es alguien que sabe manejar las crisis en su comunidad porque conoce las personas. Es un experto en la comunicación verbal, es decir, sabe informar y comunicar lo que quiere para su comunidad porque la conoce al conocer la naturaleza humana. Tiene la virtud de escuchar a las personas, lo que le permite entender sus problemas y anticiparse a sus dudas respondiendo a sus preguntas. El líder tiene la sana habilidad de persuadir, es decir, no pide a sus seguidores que simplemente lo sigan o que actúen ciegamente o vehementemente, sino que los persuade dando primero el ejemplo. En el fondo, el líder es un pastor con olor a oveja, en el decir del Papa Francisco. El líder es perseverante, no le importa cuán difícil se pongan las cosas y cuán frecuentes sus planes no resulten como él esperaba, pero también tiene la capacidad de adaptarse al cambio, especialmente cuando las cosas no salen como él esperaba, como él quería. El líder sabe diferir con las ideologías de turno y difiere precisamente porque tiene la capacidad para argumentar y debatir, inspirando seguridad a la comunidad. Al ser de pensamiento crítico puede tomar decisiones y resolver problemas, porque primero estudia y critica la realidad en la que se encuentra inmerso. De allí también que el líder sea alguien que mide las acciones y posibles soluciones. El líder, en fin, tiene la habilidad de delegar trabajos y tiene la capacidad de organizar a nivel comunidad. Vamos a pedirle a San José Obrero, nuestro santo patrono, la gracia de tener muchos líderes en nuestra comunidad, pero también le pedimos la gracia de seguir creciendo en el conocimiento y en el amor a nuestro Señor Jesucristo. Los quiero mucho a los jóvenes y deseo que sigan leyendo, que sigan cultivándose interiormente.